Vamos a ponernos serios. ¿Y la seriedad? Bueno, arrancamos con el capítulo 10 de Nehemías, lo cual podemos decir que ahí vamos a encontrar que los israelitas se comprometen. ¿Se comprometen a qué? Bueno, firman un compromiso a obedecer a Dios. ¿Sí? Nehemías armó ciertas pautas, ¿sí? Donde todo el pueblo de Israel se comprometía a firmar y a obedecer a Dios, ¿sí? Y ese compromiso ¡ay, no! Ese compromiso que iban a hacer, lo iban a hacer escrito, sellado y firmado, ¿sí? Por los jefes y los sacerdotes, los levitas. Bueno, Nehemías, por ser el gobernador, fue uno de los primeros que firmó, junto con Sedequías, ¿sí? Más o menos, ahí en el capítulo 10 vamos a encontrar un montón de nombres, ¿sí? Algunos de esos son estos, pero también estos más otros vamos a encontrarlos más adelante. Pero, resumiendo, más o menos 21 sacerdotes van a encontrar ahí, que son los que firman. Josué, el hijo de Azanías, también firmó junto con sus 15 hermanos, que eran descendientes de Hanadab y Cadmiel. También los jefes de los pueblos, que más o menos eran 44, que están nombrados también ahí en el capítulo, van a firmar los ciudadanos, los sacerdotes, los levitas, los porteros, que eran aquellos que vigilaban las entradas, ¿se acuerdan? Los cantores, los que servían en el templo. Bueno, todos ellos prometieron que iban a obedecer a Dios, que iban a obedecer la ley de Moisés, lo cual firman, ¿sí? Todo esto que presentó Nehemías, y también iban a firmar a aquellos que se habían apartado, ¿sí? De los extranjeros. ¿Se acuerdan que habíamos visto en Esdras que tenían que dejar a las mujeres? Bueno, todos ellos iban a firmar, los parientes de los sacerdotes, los jefes de las tribus, también las esposas, que se acuerdan que en un tiempo como que no eran solo los hombres, digamos los principales. Bueno, ahora las esposas van a firmar, y los hijos mayores de 12 años. Así que todos esos firmaban a comprometerse con esto. ¿Con qué? Primero, que ningún hijo, ninguna hija se iba a casar con alguien extranjero, que fuera de otro lugar, que tuviera otros dioses. También iban una de las pautas era que ni los sábados, ¿sí? Ni los días que habían festividad, ninguno de esos días iban a comprarle cosas a extranjeros que vinieran a venderle. También firmaron que cada 7 años iban a dejar descansar la tierra. ¿Se acuerdan que era una ley que ya la vimos antes? Bueno, iban a dejar descansar la tierra, y que ese día, digamos, ese año que tocaba descansar la tierra, también iban a perdonar si alguien les debía algo. Si Max me debía algo a mí, bueno, yo lo tenía que perdonar. Algo parecido, ¿sí? Bueno, así que si me debes la botellita de agua, ahí se tenían que perdonar, y arrancaba tipo de cero todo. También cada año tenían que dar una contribución, que la contribución era un equivalente a 4 gramos de plata, ¿sí? Que eso, ¿para qué iba a servir? Para los gastos que había en el templo. ¿Qué gastos había en el templo? Bueno, iba a servir eso que se juntaba para comprar el pan, que era dedicado a Dios, era para comprar el cereal, los animales que se ofrendaban diariamente, para comprar las cosas para la ofrenda de los sábados, y para también comprar para las ofrendas que se dedicaban cuando se hacía la fiesta de la luna nueva, y todas esas fiestas que se hacían desde el tiempo de Moisés. Y también iba a servir para comprar las ofrendas para el perdón de los pecados del pueblo, y bueno, de todos en general. También cada año, ¿sí? Cada sacerdote y levita, junto con el pueblo, tenían que echar suerte. ¿Se acuerdan para quién iba, qué grupo familiar iba a tocar traer la leña para
para las ofrendas, bueno, todo eso se iba a empezar a hacer. Después, cada año tenían que traer las primeras cosechas de los que produzca la tierra, los primeros frutos de los árboles. Iban a presentar los primeros hijos, que eso me llamó la atención, porque, digamos, yo tenía como que Ana hizo con su primer hijo, Samuel lo dedicaba a Dios, lo presentaba a Dios, pero porque ella le hizo la promesa, pero acá lo ponen como ley, también compromiso, a que los primeros hijos que tenían que dedicarlos, llevarlos y dedicarlos para que sirvan a Dios. No, antes no lo había, o capaz que no presté atención, pero esto iba a empezar ahora a suceder. Entonces aquel que tenía el primer hijo, ese tenían que llevarlo, presentarlo, y tenía que ese hijo después estar ahí, no sé, sujeto a los sacerdotes, a los levitas de ese momento, o hacer. También, sí, el primer ternero que tuviera la vaca tenían que llevarlo, el primer cordero de la oveja tenían que llevarlo, todo dedicación. Y tenían que armar la primer masa con el trigo, la cosecha del trigo que hacían, armar una masa y llevarlo a los sacerdotes, ¿sí? También y todo eso tenían que hacer. Sobre el vino, las uvas, la primera cosecha de uvas, hacer vino, y el primer vino que hicieran de esa cosecha tenían que llevarlo. Cuando cultivaban el olivo y hacían el aceite, tenían que el primer aceite que hicieran tenían que llevarlo, y todo eso se iba guardando en los almacenes que tenía el templo. Y así esas cosas que también que iban ofrendando y dedicando se la daban a los levitas, y también le daban una 10ª parte de lo que producía la tierra en general, y bueno, y ellos se le daba a los levitas, pero los levitas también tenían el trabajo de ir a buscar casa por casa. Iban a buscar casa por casa junto con un sacerdote descendiente de Aarón, y de eso que iban juntando, que era la 10ª parte de lo que cultivaban en general, el cultivo en general, era, digamos, el diezmo que damos hoy, pero hoy damos el diezmo del 10%. Bueno, eso era la producción en general, daban un diezmo. Pero aparte los levitas, junto con algún sacerdote, sacaban del diezmo un diezmo y se lo quedaban ellos como, digamos, pago de ese trabajo que tomaban. Lo otro lo guardaban en estos almacenes que tenía el templo. Todo eso llevaban, que era trigo, vino, aceite, y todas esas cosas eran guardados junto con los utensilios que tenían para reposición y para todos los trabajos del templo, y eso se encargaban los sacerdotes, los levitas, ¿sí? Y también se guardaban las cosas que podían necesitar los porteros, los cantores, y así iban guardando todo eso, almacenando para siempre tener, digamos, provisión, para no descuidar con el trabajo y la dedicación que tenía que tener el templo. Así termina el capítulo 10. Y vamos con el capítulo 11. Ahora hay que hacer como una división de aquellos que se quedan en Judá y aquellos que se van a Jerusalén. Dice que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero los demás hicieron como esta especie de sorteo de echar suertes. De cada 10 familias, una se iba a Jerusalén. Dice que algunos se ofrecieron voluntariamente y que en todo el pueblo pidió la ayuda de Dios. En Judá, los que se quedaron fueron los sacerdotes, levitas, servidores y, como dijo Max, los hijos de los siervos de Salomón. Y después los que se fueron a Jerusalén, de la tribu de Judá, fueron 2 personas, que son Ataías y Maasías, descendientes de Fares, 468 hombres, descendientes de Benjamín, 928 hombres, levitas 284, y también, de los sacerdotes fueron Jedaías, Jaquín, Seraías y Amasai, que Amasai llevó a 128 parientes que eran guerreros, y además de esto fueron con 822 ayudantes que trabajaban en el templo, junto con los sacerdotes. Entre los sacerdotes también estaban, los levitas, que yo los nombro acá, y el jefe de los levitas era Uzi. Él tenía instrucciones directamente del rey, porque vieron que había un servicio diario. Había que levantar las ofrendas diarias, había que cantar diariamente, era como que
tenía que ser todo ordenado, entonces este hombre, Uzi, recibía órdenes del rey de cómo hacer ese servicio, de cómo iban rotando los cantores y todas esas cosas, esas tareas. Después, entre los levitas también habían dos que se destacaban, que eran los principales y eran Sabetaí y Josabad. También tenemos al reconocido director del coro, Asaf, que también era el director del coro, pero también era el que levantaba la alabanza a la hora de la oración. Era el que iniciaba las alabanzas en esa hora. También había un representante del pueblo que era el que daba la cara por el pueblo ante el rey. Por ejemplo, en una cuestión de negocios o algo, el que representaba al pueblo se llamaba Petaías. Y bueno, también habían vigilantes en la entrada, habían 172 vigilantes, todas estas personas se fueron a Jerusalén. Dice que el resto de estas personas se fueron a sus propiedades. Los que trabajaban en el templo en Jerusalén habitaron en una ciudad que se llama Ofel. Después del versículo 25 al 36 habla de los lugares habitados, o sea, todos los que no se quedaron en Jerusalén fueron a un montón de ciudades que las tienen en su Biblia. Entre una de esas ciudades hay 3 ciudades que son reconocidas. Por ejemplo, la ciudad de Ramá, que es donde vivía, como decía Sara, Samuel, Elcana, Ana vivían en la ciudad de Ramá. También la ciudad de Anatot, donde vivió Jeremías. Y también una ciudad conocida es Adulam, que fue donde se escondió David cuando huía de Saúl. Bueno, son 3 ciudades de todas las demás que, donde los israelitas fueron a vivir, los que no trabajaban y no estaban en Jerusalén. Bueno, en el capítulo 12, ¿sí?, sigue nombrando a los sacerdotes, a los levitas que regresaron de Babilonia. La primera tanda dice que fue con los que vinieron con Zorobabel, y que era hijo de Salatiel y de Josué. Ahí nombra 22 sacerdotes que eran de la época de Josué. Luego también nombra que habían 2 coros, ¿sí? y nombra que no vinieron el total de esos 2 coros, sino que en el primer grupo de coro regresaron Josué, Bini, Cadmiel, Jeremías, Judá y Matanías. En el segundo coro nombra que vino Bacabukis y Uzi con sus ayudantes. Y bueno, también nombra que vinieron los antepasados y los ayudantes de Josué, ¿sí? Los nombra ahí, que estaban en la época de Joacim. Nombra a los jefes, ¿sí?, de las familias y a las familias sacerdotales, que ahí están toda la lista. Y también dice que en la época de Elisabí, ¿sí?, Joiada, había una lista de jefes de sacerdotes y de levitas, que esa información, la información de esa lista, llegaba al rey de ese entonces, que era Darío. Pero bueno, después se oficializó, se hizo otra lista donde estaban anotados todos los jefes de familia de los levitas y de los sacerdotes de la época de Joanán, el nieto de Eliasib, ¿sí? Dice que los ayudantes de los sacerdotes estaban divididos, como dije recién, en 2 coros, ¿sí? Cada uno hacía una función, pero una de las cosas que me llamó la atención, que dice que durante el culto principal, ¿sí?, había un coro que cantaba una estrofa del himno, y que el otro coro le respondía con otra estrofa de un himno. Y así alababan y daban gracias a Dios, según lo había mandado David. Los vigilantes de la entrada también cuidaban las bodegas en ese momento, que estaban... cuidaban las bodegas, ¿sí? Nombra a los que eran cuidadores de las bodegas, como Matanías, Garcías, Adías y bueno, mucho más. Y estos dice que vinieron en la misma época de Joacim, el hijo de Josué. Ahí más o menos está diciendo de los que regresaban y que iban tomando su lugar y su... esto que estoy contando lo relata todo Nehemías en primera persona. Entonces él va ordenando lo que hacía cada uno. Después del versículo 27 al 30, Nehemías también cuenta y relata la dedicación del muro de la ciudad, y dice que la familia de los cantores se instalaron alrededor de Jerusalén, que eran descendientes de Leví,
¿sí? Y en las aldeas también se quedaron de Netofa y de Gilgal, ¿sí? En los campos alrededor de Hueva, para dedicar a Dios los muros de Jerusalén. Ellos no solo cantaban, sino que también tocaban instrumentos como los plastillos, las arpas, las liras, por lo cual también fueron invitados, ¿sí? a que canten para Dios, pero antes de hacer todo ese trabajo, lo que hicieron los sacerdotes y los levitas fue una ceremonia de purificación para que ellos mismos pudieran participar junto a todo el pueblo. Y allí, bueno, purificaron la entrada de la ciudad, también purificaron y bendijeron el muro de protección que habían mencionado antes, para que Dios aceptara todo eso con agrado. También desde el versículo 31 Nehemías relata que pidió que subieran al muro, que los líderes de Judá fueron uno de los que subieron, y Nehemías organizó 2 grupos, ¿sí? Para dar gracias a Dios. Organizó 2 coros, ¿sí? Que un coro marchó hacia la derecha y el otro coro hacia la izquierda. En el primer coro, junto con el primer grupo, iba Esdras delante de ellos, y iban pasando por cada entrada que nombraron: la entrada del agua, la entrada del pescado, y todas esas iban pasando, cantando y dando gracias a Dios. Un grupo Esdras iba al frente, y otro grupo, Nehemías, iba detrás, junto con los líderes. Allí subieron las escaleras, dice que pasaron por la ciudad de Jerusalén, pasaron por el palacio de David, llegaron a la entrada del agua, ¿sí? También fueron hasta donde el muro dice que se ponía más ancho, subieron y bajaron para las escaleras, rodearon todo, y en aquel día dice que, dando gracias a Dios, ofrecieron muchos sacrificios, que los hombres, las mujeres y los niños estuvieron tan contentos que el gozo que tenían se escuchaba desde lejos. Y ahí Nehemías lo que hace, por último, en el capítulo 12, nombra a encargados nuevos para las bodegas, donde se guardaban las provisiones que recién mencioné, que eran las ofrendas, los primeros frutos y los diezmos, y todo eso hizo según la ley, y estaban todos satisfechos con lo que le tocaba a cada uno. Ahora seguimos ese mismo día que Sara contó todo eso, dice que, como decía Isma, siguieron leyendo la ley, Deuteronomio. Dice que se toparon con una parte en la que la ley decía que el pueblo no podía dejar entrar a los amonitas y los moabitas. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, esto fue porque, si recordamos un poco el tiempo atrás, pasó algo con Balaam. Anteriormente, los israelitas se encontraron con estas ciudades y necesitaban comer y tomar agua. Y ellos no le dieron nada, y a cambio le pagaron a Balaam para que los maldijera. Después pasó todo lo de la burra, pero fue en ese momento. Entonces, a partir de eso hay una ley que los israelitas no podían dejar entrar a los amonitas ni a los moabitas. Cuando leyeron esto, lo entendieron y expulsaron a todos lejísimos, a todos los extranjeros que sean amonitas y moabitas. Pero dice que antes de esto pasó algo con el sacerdote, que fue el primer sacerdote que nombraron. ¿Se acuerdan? Hoy. Eliasab. Ese sacerdote era, como decía Sara, el encargado de supervisar los depósitos del templo. Pero él emparentó, adivinen con quién. No. No. ¿Con Tony? No, Moabita. ¿Por qué? Con Tobías. No. Emparentó, o sea, hizo una alianza con Tobías. En la Biblia dice emparentó, en otras versiones dice que era pariente, pero no dice que es de sangre, es como que tuvo un vínculo, una relación con Tobías, no amorosa, pero una relación con Tobías. Entonces dice que como él era el encargado de guardar todas las cosas, como decía Sara, los graneros y todo eso, le dio una habitación para que viva. O sea, la habitación que tenía que ser destinada para los utensilios, el incienso, las ofrendas, le dijo que viva ahí. ¿Lo escondió? No, como que era libremente, no dice que lo escondió, pero vivía ahí. Esto pasó, Nehemías lo dice en primera persona, esto pasó cuando Nehemías no estaba. Él había ido a hablar con Artajerjes, y por un tema, entonces él no estaba y pasó esta situación. Parece que cuando Nehemías vuelve y se entera de esto,
se enoja muchísimo, se entristece un montón y mandó a que lo sacaran. Y dice que se ve que todavía ya se había instalado porque tenía muebles. Mandó a que sacaran todos los muebles y que purifiquen la habitación para volver a poner las cosas que iban ahí, los utensilios y las cosas del templo. También se empezó a enterar de varias cosas. Se empezó a enterar de que los levitas no se le estaba dando la porción que le correspondía. ¿Por qué? Porque esta porción iba guardada en ese lugar. Y como no estaba en el lugar, los levitas no recibían nada, los cantores tampoco, y huyeron, cada uno a su heredad. Como no le daban nada. Exactamente. Y entonces ahí Nehemías reprende a los oficiales y le dijo, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Entonces después los reunió y puso cada uno en sus puestos. Y llamó a 3 personas, Selemías, Sadoc y Pedaías, como mayordomos, es decir, como jefes de los jefes, para que, como ellos eran tenidos como fieles, personas que podían contar y vos decís, iban a hacer bien las cosas, no iban a dejar que estas cosas pasaran porque Nehemías se fue un poco y se causó este desorden. Entonces, nombró a estas 3 personas como mayordomos sobre todo. Y Nehemías hace una oración que le dice, Dios, fíjate, mira lo que estoy haciendo por tu obra, es por tu templo y como también lo dijo creo que Cami, acuérdate de mí para bien. Después de esto, bueno, Nehemías empezó a observar otras cosas, dice que también empezó a ver que los trabajadores, que empezaron a trabajar en día de reposo, que sabemos que está prohibido. Empezaron a trabajar, empezaron a cargar, transportar cosas desde Judá, como vieron que les conté que unos se quedaron en Judá, otros en Jerusalén, que la gente empezaron a cargar cosas de Judá para venderlo en Jerusalén, y en el día de reposo también venían algunos de Tiro, que estaba medio cerca, y comerciaban pescado libremente, como que fuera un día más. Y entonces le dijo, eso está muy mal, lo que hace, está muy mal lo que hacen. Acuérdense de sus antepasados y de todo el pecado que vino sobre nosotros por esto. ¿Quieren añadir más ira de Dios por esto? Entonces, lo que mandó hacer fue cerrar los portones, que un día antes del día de reposo cierren las puertas de la ciudad hasta el día siguiente. Pero habían algunos vivos, vendedores, que venían y se quedaban ahí esperando que alguno saliera. O sea, era de noche y se quedaban en las puertas de la ciudad esperando de poder comerciar con alguno. Y dice que Nehemías fue, los enfrentó cara a cara y les dijo que si seguían yendo, él los iba a sacar por la fuerza. Entonces, ninguno más fue. A patadas. ¿A patadas? Bueno, a patadas. Y bueno, también después de esto mandó a santificar a los levitas y que vigilaran las entradas en el día de reposo porque era algo que estaba haciendo costumbre. Y Nehemías vuelve a hacer esta oración. También por esto acuérdate de mí y perdóname según tu misericordia, le dice a Dios. Siguió viendo cosas Nehemías y también vio que algunos judíos ya se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, cosa que vimos anteriormente que no se podía hacer. Y dice que habían tenido hijos y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de esas ciudades y ninguno hablaba judaico. Y eso era horrible. Y dice que discutió con esos hombres, a algunos los maldijo, a algunos los arrancó del pelo y les sacó los pelos. ¿Sí? Y les hizo jurar que no iban a tomar mujeres extranjeras ni para ellos ni para sus hijos. Y también les recordó diciendo, ¿no fue así como pecó Salomón? Que aunque fue perfecto ante Dios y era el elegido, por mujeres extranjeras los llevaron a pecar. Nosotros no vamos a permitir este pecado y esta traición a nuestro Dios. También acá aparece un hombre que se llama Joiada, hijo del sumo sacerdote. Él tenía un hijo que se casó con una extranjera. La extranjera era hija de ¿quién? Acá. ¿Tienes? Otro más. ¿Se sabe? Otra vez. ¿De Tobías? Para. Acá. ¿De quién? ¿De Zambará? Sanballat. El hijo del hijo del sacerdote se casó con la hija de Sanballat, de Orón, o sea, mal, muy mal. Y dice que cuando se enteró de esto lo obligó a que se vaya lejos. Y luego él hace una oración a Dios, como vemos en todo el libro, que habla con Dios y le dice, castiga a los sacerdotes y levitas que no han respetado el pacto. Acuérdate de ellos, de cómo contaminan el sacerdocio y cómo contaminaron el servicio. Yo limpié de todo extranjero, ya coloqué a cada uno en su servicio, organicé las ofrendas según las fechas, hice todo conforme a tu ley. Y termina este libro diciendo,
Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ahí cerramos. Terminamos Nehemías.